Hola, en este video vamos a continuar con el curso de JavaScript desde cero. Bien, ahora en este video lo que haremos será ver ejemplos básicos de cómo podemos crear una clase. Bien, y para esto voy a seleccionar la carpeta JS y dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo archivo y lo llamaré person.js. Muy bien. Ahora dentro de este archivo lo que haré será crear una clase y para esto tenemos que colocar la siguiente palabra. Muy bien, luego el nombre que tendrá nuestra clase y en mi caso yo lo llamaré como se llama el archivo person. Ahora hay que colocar llaves. Muy bien, y de esta forma he creado la siguiente clase llamada person. Ahora lo que tenemos que crear es el método constructor de esta clase. Muy bien, me está sugiriendo que tenemos que colocar constructor, correcto. Hay que abrir paréntesis, luego llave. Muy bien, y de esta forma hemos creado el método constructor de esta clase llamada person. Bien, anteriormente, para poder crear una clase, no se creaba la clase tal como la hemos creado, sino que colocábamos la palabra función y el nombre que tendría el método constructor de la clase. Se le podría poner cualquier nombre o el mismo nombre que tiene el archivo. Y dentro de los paréntesis colocarle los siguientes parámetros que recibiría esta clase utilizando esta función como un método constructor. Y luego inicializando estas propiedades y asignarle los siguientes parámetros para almacenar los datos que vengan por estos parámetros en las siguientes propiedades. Bien, de esta manera se creaba antes lo que era una clase, creando el método constructor como una función, pasándole los parámetros que recibiría la clase utilizando esta función como método constructor y luego creando las siguientes propiedades para poder inicializar esas propiedades con los datos que vengan por los siguientes parámetros. Bien, pero ahora podemos crear una clase colocando lo que es la palabra class, el nombre que tendrá la clase, abriendo llaves y dentro de las llaves creando el método constructor que tendrá la clase. Muy bien, ahora de esta manera se crea una clase. Muy bien, ahora lo que haré dentro del método constructor será colocar los siguientes parámetros. Bien, y también voy a crear las siguientes propiedades para poder inicializarlas con los parámetros muy bien del método constructor y de esta forma ya tenemos nuestra clase llamada person con su método constructor. Bien, ahora después de la llave del método constructor podemos crear métodos y yo voy a crear un método llamado verData. Muy bien, ahora de esta manera es como se crea un método, muy bien, dentro de una clase. Y anteriormente, como se creaba un método, era fuera del método constructor crear la siguiente función o el siguiente método. Muy bien, se colocaba el nombre de la clase, que en este caso sería el método constructor. Bien, luego se llamaba lo siguiente para luego crear el nombre que tendrá nuestro método y luego a esta propiedad asignarle lo que es la función. Muy bien, de esta forma antes se creaba un método, pero ahora todo se ha simplificado. Podemos crear el método tal como lo hemos creado dentro de la siguiente clase llamada person. Muy bien. Ahora dentro de este método lo que haré será colocar un mensaje para poder visualizar los datos que están en estas propiedades, en la propiedad name, en la propiedad age, muy bien, y visualizarlos por consola. Ahora pasemos al archivo index, tenemos que invocar ese archivo y como pueden observar yo ya tengo invocado a ese archivo.
he colocado lo siguiente para poder invocar el archivo de tipo JS llamado person, que está en la carpeta JS, correcto, pero lo he invocado antes del archivo principal, que mi archivo principal es app.js. Bien, ahora pasemos al archivo app.js y aquí voy a invocar a esa clase. Voy a crear un objeto llamado person, le voy a asignar, hay que colocar new y luego hay que colocar el nombre de nuestra clase llamada person. Muy bien, hay que abrir paréntesis. Ahora, como esta clase contiene el método constructor y el método constructor recibe dos parámetros, o sea 3 datos, tenemos que pasarle esos datos. Bien, voy a pasarle un ID, voy a pasarle un nombre, y voy a pasarle una edad. Muy bien, de esta forma le estoy pasando estos datos o esta información al método constructor que tenemos en la clase person. Muy bien, que recibe un ID, un nombre y una edad. Y estos datos se están almacenando ahora en estas propiedades ID, name y age. Bien, para luego ejecutar el siguiente método, que este método me mostrará por consola la siguiente información que contienen estas propiedades, correcto. Ahora, para poder invocar a ese método o ejecutar ese método, tenemos el siguiente objeto llamado person. Ahora coloquemos punto y podemos invocar al método que tenemos en esa clase. Como pueden observar, tenemos al siguiente método verData. Bien, hay que invocarlo y hay que abrir paréntesis, y de esta forma ya estamos invocando a ese método. Muy bien, ahora lo que prosigue es pasar a nuestro navegador para ver si nos muestra por consola la información que le estamos pasando a la clase person utilizando su método constructor y luego ejecutando lo que es nuestro método que tenemos en esa clase. Bien, actualicemos. Muy bien, como pueden observar me muestra la siguiente información: nombre, Alex, edad 60, solo es algo de ejemplo, de pasar una edad. Muy bien, y de esta forma ya podemos crear nuestras propias clases en JavaScript, donde la síntesis para poder crear nuestras propias clases en JavaScript se ha simplificado de la siguiente manera. Muy bien, donde podemos colocar la palabra class, el nombre que tendrá nuestra clase, abrir llaves, dentro de las llaves crear nuestro método constructor, y donde al método constructor le podemos pasar parámetros. Y si no queremos pasarle ningún parámetro a nuestro método constructor, bien, podemos hacer lo siguiente: no pasarle ningún parámetro, pero lo que haré será eliminar la palabra this, porque ahora voy a utilizar el método para poder pasarle parámetros, que será el parámetro name y el parámetro age. Muy bien, ahora pasemos al archivo principal y estos datos se los voy a pasar a nuestro método, pero como solo le estoy pasando dos parámetros, voy a eliminar. Muy bien, ahora pasemos nuevamente a nuestro navegador y actualicemos. Bueno, tengo un error, que la propiedad ID no está definida. Bien, justamente aquí lo que tenemos que hacer es comentar todas estas líneas de código, porque como no le estamos pasando ningún parámetro a nuestro método constructor, no es necesario crear las propiedades para poder inicializarlas. Bien, ahora intentemos nuevamente, actualicemos.
Correcto, muy bien. Observamos que tenemos nuevamente la siguiente información, pero ahora esta información se lo estamos pasando al método VerData. Como el método VerData ahora recibe dos parámetros y estos dos parámetros los estamos concatenando con el siguiente mensaje para visualizar esos datos que vienen por los parámetros name y age. Bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo básico de cómo podemos crear una clase ahora en JavaScript. Bien, y pasarle datos a esa clase utilizando el método constructor que tenemos que crear en esa clase, donde también podemos crear métodos y a estos métodos también podemos pasarle datos utilizando parámetros. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos, y denme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.